Presidente Lenín Moreno aseguró que el gobierno de Rafael Correa usaba el sistema de videovigilancia del ECU 911 para espiar adversarios políticos y ciudadanos. Gobierno aclaró que no habrá incremento en el precio del gas de uso doméstico. Solamente se liberó el precio de la importación del gas natural utilizado por el sector industrial y eléctrico. Paul Granda, presidente del directorio del IES, descarta la posibilidad de incrementar los años para la jubilación o aumentar el valor de las aportaciones. Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Marítima resguardarán las Islas Galápagos ante la confirmación de la presencia de buques chinos dentro del mar ecuatoriano. Jornada laboral del miércoles 1 de mayo será hasta mediodía y se mantiene el feriado para el viernes 3 de mayo. Además, al menos 2 muertos y varios daños materiales dejó el paso de un fuerte tornado por Luisiana, Estados Unidos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en este día jueves. Tenemos todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Vamos a empezar contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó que en el anterior gobierno se utilizó el ECU 911 para efectuar labores de espionaje a adversarios políticos. Moreno aseguró que esa tarea ha sido completamente eliminada en su mandato. Fue un reportaje del New York Times lo que encendió la alerta. Ahí se menciona que supuestamente el ECU 911 de Ecuador en el anterior gobierno no solo era utilizado para atender emergencias, sino también para labores de espionaje. El presidente de la República, Lenín Moreno, así lo confirmó. Lastimosamente, las tareas a las que debía haberse dedicado esta institución de manera exclusiva fueron diversificadas a otra tarea perversa, que es la del espionaje a adversarios políticos y el espionaje a ciudadanos a los cuales se quería lesionar de alguna manera. El jefe de Estado resaltó el trabajo del exministro Homero Arellano, impulsor de la iniciativa del ECU 911, y habría sido luego de su salida de la institución que ésta tomó otro giro. Esa tarea, ventajosamente, ha sido completamente eliminada en este gobierno. Señor presidente, coherentes con su mandato, garantizamos firmemente que en este gobierno nunca se ha permitido el uso de la videovigilancia con fines de persecución política. La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó los pasos que ha dado el actual gobierno para erradicar ese tipo de espionaje. El gobierno del presidente Moreno resolvió disolver la SENAIN y no solamente se eliminó como institución, particularmente lo que se eliminaron son sus prácticas que estaban alejadas en algunos casos. Si es que existen nuevos casos que merezcan ser investigados, el gobierno será el primero en facilitarlo, por supuesto, pero no hay que olvidar que ya en el país hay casos que están siendo sujetos a investigación y a procesos penales, y hay otros en donde inclusive existen sentencias sobre cómo se utilizaban los recursos de la SENAIN. El propio caso de los agentes Falcón y Chicaiza, por ejemplo. Romo es partidaria de establecer un protocolo para saber quién y con qué tipo de reglas se tiene acceso a la información. Y para que no quede ninguna duda y para regularizar eso, se va a revisar cuáles son los protocolos, qué instituciones tienen acceso, con qué fines se tiene ese acceso, para que quede claro y no quede a la discrecionalidad de una autoridad, ni actual, ni pasada, ni futura. Informó Héctor Romero. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el envío de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Marítima a las Islas Galápagos ante la confirmación de la presencia de buques chinos dentro del mar ecuatoriano. El primer mandatario considera estas prácticas como inaceptables, por lo que ordenó la presencia de uniformados en el lugar y la detención a las personas que provean combustible a estas embarcaciones. Además, solicitó al canciller José Valencia convoque de manera inmediata al embajador de China en Ecuador para que brinde más información sobre este caso. Cooperación militar entre Ecuador y los Estados Unidos se consolida. Norteamérica ayudará con operaciones de control aéreo marítimas y facilitará la adquisición de un radar para enfrentar el narcotráfico. El Ministerio de Defensa y el Comando Sur de los Estados Unidos acuerdan cooperación para operaciones aeromarítimas.
Hemos cumplido 10 operaciones P3, es decir, es un avión especial con radares para la detección en la exploración aeromarítima. Se ha incrementado con la presencia de un avión AWAC que tiene mayores condiciones de detección con su radar. Estos aviones vienen de acuerdo a un protocolo establecido, no están permanentes en el Ecuador, vienen, cumplen su misión y retornan. Otro logro adicional es que un avión ecuatoriano sea equipado con radares para la detección del narcotráfico. Porque el narcotráfico, como se ha mencionado, es una amenaza compleja, es una amenaza híbrida, tiene gran capacidad de actuar económica y con armamento. El Comando Sur destaca la reactivación de las relaciones entre los dos países, lo que incluye el restablecimiento del grupo de seguridad que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos y que fue sacado en el anterior régimen. Vamos a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas para trabajar las prioridades del Ministerio de Defensa de Ecuador. Yo creo y estoy consciente de que la complejidad de los problemas de seguridad que tiene el mundo requiere que trabajemos juntos, y creo que los problemas de seguridad de Ecuador están vinculados fuertemente a los problemas de seguridad de los Estados Unidos. Hemos crecido bastante nuestra cooperación en estos años y yo creo que esta visita es otro reflejo de la manera que vamos a continuar las relaciones crecientes que tenemos con Ecuador. Fuera del apoyo, el Ministerio de Defensa Nacional tiene en carpeta varias adquisiciones. Entre los principales, lanchas, helicópteros y aviones. Aviones de entrenamiento militar para nuestros pilotos que puedan graduarse piloteando. Lanchas para la protección de la frontera norte. Así, Ecuador se prepara para lo que serán las maniobras UNITAS, con la participación de 18 países, a desarrollarse el próximo año en territorio nacional. Estamos abiertos con varios países. En este momento tenemos conexión y cooperación con España, con Inglaterra, con China. En el mes de junio llegarán 6 lanchas guardacostas de China. Informó Héctor Romero. Y la Comisión Anticorrupción denunció 39 casos de contratación pública a empresas fantasmas entre el 2012 y 2016. La investigación señala un perjuicio al Estado por más de 20 millones de dólares. Serían por lo menos 18 instituciones públicas las que habrían incurrido en la compra de facturas falsas a 22 empresas fantasmas, generando al Estado un perjuicio de más de 28 millones de dólares. Esa fue la conclusión a la que llegó una investigación impulsada por la Comisión Anticorrupción, luego de analizar contratos públicos en el periodo entre 2012 y 2016. O sea, en todos los lugares realmente se generalizó el tema de la compra de facturas para efectos de sacarle plata al Estado. La muestra fue entregada por el Servicio de Rentas Internas. La comisión identifica al menos 10 delitos en estos casos, entre ellos delincuencia organizada, asociación ilícita y peculado. La denuncia nuestra es específicamente hacia las entidades del sector público que no fueron demandadas o denunciadas por el Servicio de Rentas Internas. Y alrededor de ese tema les puedo decir, por ejemplo, que el mayor consumidor de facturas falsas y relación con empresas fantasmas es el Consejo Provincial de Manabí. Pero son en total 18 instituciones. Entre ellas destacan el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Empresa Pública de Guayaquil, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones y la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Para nosotros era inimaginable que hayan esquemas tan simples de corrupción y que ni siquiera estén controlados. Pero también se cree que al menos 10.000 personas estarían involucradas en estas transacciones fraudulentas. Es evidente que aquí hay responsabilidad no solamente de los auditores, sino también todos los agentes de compras de cada entidad del sector público. Con la llegada de la nueva fiscal Diana Salazar, también surge la expectativa de que casos como estos sean investigados y sancionados. La comisión adelantó que, junto con la denuncia, presentarán a Salazar las pruebas, como son el registro de transacciones del SRI y el resguardo de la certificación web de estas empresas. Informó Carolina Basante.
Tras esta denuncia de la Comisión Anticorrupción, el Ejército ecuatoriano emitió un comunicado informando que brindará todas las facilidades a los organismos de control para que se realicen las investigaciones respectivas, que aclaren los supuestos contratos fraudulentos entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y empresas fantasmas. Tras la difusión del decreto ejecutivo sobre la liberación del precio del gas de consumo industrial, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, aclaró que el gas de uso doméstico no tendrá ningún aumento. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Distribuidores del Guayas, Stalin Poveda, cree que debería ser el momento de emprender una focalización del subsidio. La noticia circuló en la noche, pero al amanecer de este jueves en los puntos de venta de Guayaquil no sabían nada y en los portales ya se hablaba del aumento del precio del gas de uso doméstico. Entonces, el ministro Carlos Pérez advirtió: el gas de uso doméstico, este que viene normalmente en las bombonas de 15 kilos, no sufrirá ningún cambio. Eso es un compromiso del presidente Moreno. Él no quiere que se toque el gas de uso doméstico. Explicó además que los nuevos precios se fijarán de acuerdo a las condiciones del mercado y se comercializará en millones de BTUs. Es simplemente una decisión interna nuestra para tener un mayor control del despacho y fijación de precios de los combustibles. De ninguna manera este no es un requisito del Fondo Monetario Internacional. Temas de acerías, temas de industria, ¿no?, que el Ecuador viene desarrollando. No se toca el GLP de uso doméstico, pero desde el gremio de distribuidores en Guayas se cree que es hora de hablar de una focalización del subsidio. Solamente el 26% de la población recibe el subsidio porque fueron concebidos como tales y el otro porcentaje lo reciben los sectores de servicio, los sectores de hoteles, se lo utiliza para la metalmecánica. Agrega Stalin Poveda que solo así se podrán eliminar distorsiones que llevan más de 25 años campantes, informó Jorge Escobar. El presidente del directorio del IES acudió este jueves a la asamblea para mantener una reunión con los miembros del CAL. Aquí habría ratificado que se descarta de plano la posibilidad de incrementar los años para la jubilación o aumentar el valor de las aportaciones. Se abre un espacio de diálogo nacional para buscar salidas a la grave situación del IES. El presidente del directorio del IES llegó a la asamblea para mantener una reunión con el CAL y con los delegados de las bancadas. Aquí Paul Granda se habría ratificado que no se incrementarán los años para la jubilación ni los montos de aportación de los afiliados. La seguridad social es labor de todos. Todos debemos hablar de la seguridad social y necesitamos un compromiso de todos los actores políticos de este país. Y sobre la importancia de entrar en un acuerdo nacional que permitan los cambios suficientes que den perspectiva en el largo plazo a esta institución. Se ha quedado claro para el país que los componentes del incremento de la edad de jubilación no se topará, de igual manera tampoco se topará el incremento de los aportes a la seguridad social. Que se están buscando otras salidas para poder refinanciar al IES. Por ejemplo, revisar si se mantiene o no la atención a hijos menores de edad, pero que estas propuestas deberán pasar por un diálogo nacional y luego una reforma en la Asamblea. Hay que hacer un gran acuerdo nacional, hay que ir a una política pública seria en el tema de seguridad para poder precautelar la seguridad social que es de todos los afiliados y que es el ahorro que hacemos quienes aportamos año tras año a esta institución. Antes de los diálogos, el presidente del IES ha ofrecido entregar a los legisladores en un plazo de 15 días los avances en la auditoría financiera para conocer a detalle la situación actual del Seguro Social. Una vez que conozcamos la verdad del Seguro Social y los responsables de la debacle del Seguro Social, podremos hablar de tomar medidas. Los asambleístas esperan conocer a profundidad los estudios actuariales del seguro para determinar a ciencia cierta cuáles mecanismos económicos hay que aplicar para detener la crisis en la seguridad social. Informó Javier Gallo. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, decenas de jubilados cerraron la vía principal que conecta la costa con la sierra. Ellos reclaman los pagos pendientes hace más de 4 años. Fue una medida desesperada.
Dicen estar cansados del ir y venir, de las reuniones y las promesas. Con nada más que su presencia cerraron el principal eje vial de la provincia de Los Ríos. Para que asignen los 28 millones para la provincia, 510 maestros necesitamos el pago. También rechazamos la pretensión de los bonos, no tenemos edad para bonos. Es una lucha que efectúan desde hace 4 años. Sus edades oscilan entre los 66 y más de 80 años. Quieren recibir su dinero antes de que les llegue la hora final, como ellos dicen. Necesitamos enfermos, yo sufro de artrosis y yo no puedo hacerme ver porque en el seguro puro paracetamol. A más del reclamo del dinero de la jubilación, piden que se incluya a los maestros que no han sido considerados para el pago. Que derogue el decreto 185 porque habemos profesores que estamos en el limbo. No somos, es decir, como la India María, ni de aquí ni de allá. Los maestros jubilados indicaron que este es solo el inicio de una serie de medidas con las que esperan presionar al gobierno. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, informó el mecanismo de devolución del excedente del cobro por alumbrado público, luego de que el gobierno dejara sin efecto el nuevo tarifario a raíz de las quejas de los ciudadanos por el excesivo incremento de la planilla de luz. Byron Betancourt, director ejecutivo del Arconel, sostiene y se ratifica en que el nuevo tarifario no planteaba aumentos en el costo del alumbrado público, pese a las quejas ciudadanas que evidenciaban el incremento en el pago de la planilla de la luz. Se podía hablar de un incremento de lo que venían pagando a lo que pagan ahora. ¿Pero por qué? Porque las tasas municipales eran de una manera y ahora se ha racionalizado. Betancourt explica que el nuevo pliego tarifario ofreció un beneficio para el 98% de los usuarios y el 2% restante, alrededor de 35.000 personas, serían a quienes se reguló este monto. No es que si uno se paga por el alumbrado público general que uno tiene en el barrio, en la casa. No, es por el uso general que se tiene dentro de la ciudad, dentro de las carreteras. En todo caso, luego de la decisión del Ejecutivo que bloqueó la medida del Arconel, la devolución se hará a partir del mes de junio. Y en la planilla eléctrica hay un rubro, hay una columnita donde se va a estar evidenciado esa devolución. Se va a dar como nota de crédito, es por decir, por ejemplo, supóngase que pagaron $40 y la planilla eléctrica es por $100, pues tendrá que pagar $60 nada más. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad está preparando ya un nuevo tarifario para el cobro del servicio del alumbrado público general que será presentado a las autoridades a finales de mayo. En este tarifario nuevo se mantiene en que no existiera un alza, pero sí los beneficios para las clases vulnerables. Va a haber un equilibrio entre costos y la tarifa. Vamos a ver cómo se soluciona, pero ustedes pueden darse cuenta que en ese 2% inclusive hay gente que va a pagar más con la tasa municipal que con el pliego tarifario. Arconel cree que la decisión del gobierno podría retrasar los proyectos de expansión del servicio de alumbrado público, aunque para evitar esto, también ya se buscan alternativas. Informó Carolina Basante. En la Asamblea se intensifican los diálogos para determinar acuerdos que vayan encaminados a dar gobernabilidad a la próxima administración. Las diferentes bancadas muestran sus intereses ante la reorganización de comisiones legislativas. A puertas de la reestructuración en la Asamblea se intensifican los diálogos entre bancadas para conseguir una mayoría estable que le dé gobernabilidad a la próxima administración. Para ello se busca un acuerdo mínimo. Y esta es la oportunidad histórica de lograr que en todas las decisiones exista un diálogo permanente. Lo primero que deberán definir es el nombre de quien asuma la responsabilidad de terciar por la presidencia de la Asamblea. Aunque País ha anunciado que irá con un único candidato, en la oposición también se barajan nombres. En la línea del oficialismo existimos varios cuadros que estamos en la posibilidad de asumirlo. El BID en este momento está analizando presentar también opciones para la presidencia de la Asamblea Nacional. Como bloque obviamente tenemos todo el derecho de poder hacerlo. El bloque tomará la decisión la próxima semana si vamos con candidato propio o si vamos a apoyar al candidato o candidata que respete nuestro derecho a estar en la dirección de la Asamblea. Pero en juego también está la reorganización de las comisiones legislativas y ese es un problema más complejo, pues todos buscan un espacio para poder presidirlas, aunque acá se reconoce que habrá que ceder espacios. De los 21 asambleístas de nuestro bloque, yo pienso que todos querrán presidir una comisión. Eso es un legítimo derecho, pero no hay cama para tanta gente.
Los morenistas apuntan a mantener el control en las comisiones con mayor presencia. Fiscalización, régimen económico, justicia y asuntos internacionales son las principales. Bueno, me parecería que las comisiones en las cuales deberíamos tener como mayor acercamiento, tener mayorías. Los socialcristianos por su parte adelantan que no buscarán presidir ni la asamblea ni las comisiones, que lo único que reclamarán es un espacio en el CAL y ahí ratifican a Cristina Reyes. Sin perjuicio de quién tome las presidencias o vicepresidencias, nosotros es obvio que aspiramos a mantenernos en las comisiones donde creemos que podemos aportar. Así las cosas, estas 2 semanas siguientes serán cruciales en las negociaciones para poder elegir a las nuevas autoridades de la asamblea. Por el momento se barajan algunos nombres de presidenciables, pero ante mayorías tan frágiles, nada estará dicho hasta el 14 de mayo. Informó Javier Gallo. Y atención, pues por decreto presidencial se dispuso la suspensión de la jornada laboral a partir de las 12:30 del 1 de mayo del 2019 para todos los trabajadores de los sectores privado y público por la celebración del Día Internacional del Trabajo. La medida establece que la media jornada se recuperará a partir del 6 de mayo, 1 hora diaria, mientras que el feriado del 3 de mayo se mantiene. Por otro lado, los sindicalistas anunciaron ya su movilización tradicional de cada 1 de mayo. El 1 de mayo no es un día de feriado, es el Día Universal del Trabajo, que se conmemora los 133 años de los mártires de Chicago. Por eso ratificamos ese llamado a nivel nacional a los trabajadores, a los sectores sociales, al pueblo en general, a participar del 1 de mayo en nuestra movilización que va a ser a nivel nacional. Y es momento de ir a un primer corte comercial, amigos televidentes, pero ayer tenemos con mucha más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que 2 ecuatorianos muertos y varios desaparecidos se reportan en la frontera de México y Estados Unidos. Además, trabajadores sexuales junto a varias personas protagonizaron una violenta pelea en las calles del centro histórico de la ciudad de Ibarra. Ya regresamos. Los cadáveres de 2 ecuatorianos se han encontrado en la frontera entre México y Estados Unidos. Se buscan a más desaparecidos que posiblemente se ahogaron en el río Bravo o que estarían en manos del grupo narcotraficante Los Zetas. En el río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos, se hallan cuerpos sin señales de vida. Estos podrían corresponder a los ecuatorianos que han desaparecido en la travesía en busca del sueño americano. La Cancillería de Ecuador, a través de un comunicado, informó que son 2 personas fallecidas las que se registran hasta el momento. Los restos serán sometidos a pruebas de ADN para verificar su identidad, aunque se presume que los difuntos eran ciudadanos originarios de las provincias del sur del país. La incertidumbre angustia a los familiares de los migrantes que no tienen información sobre el paradero de sus seres queridos. Lo único que se conoce hasta el momento es que del grupo de al menos 17 personas, entre ellos 12 ecuatorianos, algunos se botaron al río y otros se quedaron en la orilla cuando fueron sorprendidos por el grupo narcotraficante Los Zetas. Un sobreviviente ecuatoriano que logró nadar hasta el otro lado narró los hechos. Esta información fue corroborada por una guatemalteca que fue secuestrada por Los Zetas y tuvo que pagar dinero para su liberación. Ellas ya pagaron ese dinero para su rescate y pudo decirnos de que hay varios ecuatorianos. Los familiares han empezado a hacer públicos sus casos a través de las redes sociales con el fin de que las autoridades les ayuden a recuperar a sus seres queridos. Docenas de llamadas de familias ecuatorianas de Cuenca, de Loja, de Cañar, de Chimborazo, en donde nos están informando de que efectivamente hay familiares de ellos que están desaparecidos. En Loja se anuncian que las investigaciones arrancan para saber exactamente sobre 2 casos. Hemos tenido algunas denuncias por parte de familiares de presuntas víctimas de tráfico. En este momento nosotros como provincia de Loja activamos la mesa de trata de personas. Tenemos acá 2 casos que presuntamente pueden ser ciudadanos de nuestra provincia, un caso de Urdaneta y un caso en San Lucas. Las personas que arriesgan sus vidas en las fronteras son de escasos recursos e invierten todo lo que tienen para pagar a coyoteros para que los transiten hacia Estados Unidos. Hay rutas que son más caras, que cuestan hasta $30,000. Hay rutas que son menos
La Cancillería de Ecuador ha solicitado al gobierno mexicano colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, informó Valeria Navarro. Familiares de las migrantes desaparecidas piden ayuda a las autoridades para que busquen a sus seres queridos. La una es oriunda de Guamote y la otra mujer de Colta. Se presume que solamente de Chimborazo serían 5 las personas desaparecidas en el Río Bravo, Nuevo Laredo, Texas. Solamente quedaron los recuerdos de María Paguay, de 21 años de edad, oriunda de la comunidad Guantúg, Cantón Guamote. Es una de las desaparecidas en Río Bravo, Nuevo Laredo, Texas. Ella estuvo en el grupo de los 17 migrantes de diferentes nacionalidades. Desde ahí hasta hoy, momento que no se sabe nada, ni qué parte estará. Entonces eso nosotros estamos con la pena que estamos andando que por aquí, por allá. Sus prendas de vestir aún se encuentran sobre su cama. Don Francisco, padre de la desaparecida, aún recuerda los sueños de su entrañable. Sí, mi hijita tiene sueño. Algún día ojalá que me llegue a hacer algo para no hacer sufrir mis papás, decía. Ahora piden a las autoridades realicen una prolija investigación para poder encontrar a Miriam. Sus familiares se encuentran sumidos en la incertidumbre, ya que no saben si está viva o muerta. Por eso estamos aquí en los pendientes, que quizás que alguna persona que quizás que dan alguna información. Eso estamos nosotros muy preocupados. Otra de las desaparecidas es Sara Sagñay, de 46 años de edad, oriunda del cantón Colta. Sus familiares viven en la ciudad de Quito. Pocos saben de ella en su tierra natal. De cuántos momentos se desapareció, escuchaba en Quito, que vivía en Quito. De ahí se escuchaba que se vivía en Estados Unidos. Se presume que solamente en Chimborazo serían 5 las personas desaparecidas, pero eso aún es incierto. Las autoridades también tengan con manos, con todo, ayude, le digo yo también para que me le devuelva la Sarita. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un enfrentamiento entre la Fuerza Pública de Colombia y comerciantes informales dejó como resultado 2 personas heridas por arma de fuego. El arroz ecuatoriano era el producto que intentaban ingresar a Ipiales, lo que fue impedido por los uniformados, desatándose los incidentes. Esto provocó el cierre del paso internacional por cerca de 2 horas. La tranquilidad en el puente de Rumichaca se vio interrumpida la noche de este miércoles por varias detonaciones de arma de fuego. Un enfrentamiento entre la policía colombiana y comerciantes informales que intentaban ingresar a Ipiales con arroz ecuatoriano desencadenó en el cierre temporal del paso internacional. 2 personas fueron heridas aparentemente por los uniformados. En el sentido, pues los ciudadanos heridos se han replegado al territorio ecuatoriano, han sido atendidos aquí en el centro de salud de la unidad de vigilancia aduanera y posterior han sido trasladados al hospital. Todo ocurrió en el lado colombiano mientras la policía de Ecuador resguardaba la integridad territorial debido a que decenas de comerciantes buscaban cruzar a este lado de la frontera huyendo de la retaliación policial. Aparentemente es con algún tipo de arma, lo que estamos identificando, si es que es de perdigones, arma de fuego, de fogueo, es lo que vamos a determinar. El comandante de la policía de Ipiales aclaró que el incidente se dio bajo el uso progresivo de la fuerza. Se impidió que un uniformado sea privado de su libertad. Se anunció además que se agudizarán los operativos de control en este punto de frontera. Se iban a hallar un policía precisamente prácticamente secuestrado. Hubo la necesidad de utilizar precisamente la fuerza. El ingreso de ese arroz a Colombia es ilegal. Ellos lo conocen, lo saben, sin embargo tratan de hacerlo. Mientras los informales ya en el lado ecuatoriano hablan de un supuesto abuso de poder por parte de los uniformados de Colombia. ¿Hasta dónde tienen ellos el derecho de disparar? O sea, aquí se sobraron, ¿sí? Aquí fue puro abuso de autoridad. La policía de Colombia los cogió a bala a los compañeros y nos echó piedra, nos dañó los carros, nos quebró, hay mucho carro dañado. Que nos dejen trabajar, no estábamos robando ni nada, nos echan bala. Por cerca de 2 horas la circulación peatonal y vehicular fue impedida con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos de los 2 países. Con imágenes de José Cedeño, desde el puente de Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Trabajadoras sexuales junto a varias personas protagonizaron una violenta pelea en las calles del centro histórico de la ciudad de Ibarra, presuntamente por disputarse el territorio para ejercer la prostitución. La Policía Nacional realizó un operativo de control en esta zona.
Un video difundido a través de redes sociales muestra el violento enfrentamiento entre trabajadoras sexuales y varias personas en las vías del centro histórico de Ibarra. La pelea se habría originado por la disputa de las calles más transitadas de la ciudad. A raíz de que las discusiones serían cada vez más frecuentes en la zona, la policía realizó un operativo para controlar la actividad en el sector. En vista de esta problemática que hemos tenido, el crecimiento desmedido de estas señoritas meretrices manejando conjuntamente con las personas que manejan su protección en estos territorios y la lucha que han tenido entre territorios por el trabajo sexual, hemos visto la necesidad de realizar este tipo de operativos. Miembros de la Policía Nacional solicitaron documentación y permisos de funcionamiento a los propietarios de hostales y locales de detención nocturna de la zona, donde operarían ilegalmente trabajadoras sexuales de nacionalidad extranjera. Estamos en coordinación con Gobernación, con la Intendencia, verificando lugares a donde asisten ciudadanas nacionales extranjeras que deambulan realizando trabajos ilegales como es el de la prostitución sin carnet profiláctico. El control policial se dio a raíz de denuncias ciudadanas que reclaman más seguridad en la zona. Estamos buscando precautelar la seguridad de los ciudadanos, inclusive de las mismas ciudadanas que están deambulando por el sector. Hay heridas con armas blancas, hay denuncias de que transeúntes circulan portando armas de fuego. Durante el operativo se registró un incidente con una persona en posesión de sustancias sujetas a fiscalización. El sospechoso fue detenido por las autoridades para las respectivas investigaciones, informó Edison Saavedra. Es momento de un nuevo corte comercial, amigos televidentes. Al momento ya retornamos con mucha más información. Les contamos que en Manabí 2 personas murieron durante un accidente de tránsito. Pero además tenemos noticias importantes y es que un hombre murió cuando intentaba concretar un asalto. Esto sucedió en el sur de la ciudad de Quito. Ya regresamos. Continuamos con más información. Les contamos un accidente de tránsito cobró la vida de 2 personas en Montecristi, provincia de Manabí. Las víctimas viajaban en un auto que chocó frontalmente contra una camioneta, cuyo conductor resultó con varias heridas. El choque frontal entre un auto y una camioneta dejó como saldo trágico 2 personas fallecidas. Las víctimas se movilizaban en el automóvil que debido al impacto quedó totalmente destruido. Es un choque frontal longitud excéntrico, el que se ocasionó todo este accidente de tránsito. ¿Saldo? 2 personas fallecidas y 1 persona lesionada. El hecho ocurrió en el sector del Chorrillo en la vía Montecristi-Manta. En el lugar casi 2 horas tardaron las tareas de rescate del conductor de la camioneta que quedó atrapado dentro del vehículo siniestrado. Tenía hematomas leves, golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento. Fracturas no tenía, la persona del auto, como les dije, fallecieron al momento. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizaron el levantamiento de los 2 cadáveres, identificados como Brian Anchundia Palma, de 21 años de edad, y Líder Cedeño, de 23 años. Ellos se movilizaban en el automóvil en sentido Manta hacia Montecristi. La camioneta, obviamente, en el otro sentido, del cual iba el señor Rubén López Mantuano, de 45 años de edad. Las autoridades levantaron indicios en la escena para determinar las causas del accidente, el segundo registrado en menos de 10 horas en esta misma vía. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en el sur de Quito, un presunto delincuente murió cuando forcejeaba con vecinos del sector del Calzado. Con un cuchillo en mano, presuntamente intentó robar a un hombre que estaba a pocos metros de su casa. Cerca de la medianoche, un joven que cruzaba el Parque España para llegar a casa fue abordado por un sujeto que con puñal en mano presuntamente buscó despojarle de sus pertenencias. Juan se resistió al robo mientras forcejeaba con el desconocido, gritó pidiendo ayuda. Estamos tan inseguros, al colmo que salen los padres con palos a esperar a los chicos que vienen de la universidad. A los gritos de auxilio salieron parientes del joven, entre todos lograron despojarle del arma blanca. En medio de la confusión sucedió algo extraño, el supuesto asaltante se desplomó y quedó tendido en la hierba
y no volvió a ponerse de pie. De huella visible en el cuerpo. Más vecinos del sector del Calzado salieron cuando escucharon el escándalo, pero encontraron al sujeto en el piso. Simplemente hicieron guardia hasta que llegue la ambulancia. Los paramédicos confirmaron su deceso. Una probable intoxicación puede ser a consecuencia de algún tipo de sustancia, pero es más orgánico. 4 personas fueron retenidas para investigaciones, pero el protocolo de autopsia reveló que el cuerpo no presentaba heridas ni golpes, es decir, nunca fue agredido. La causa de muerte se debería a otras circunstancias, aparentemente sustancias extrañas en su cuerpo. Se puede conocer que la causa de la muerte es un edema agudo de pulmón. El cuerpo permanece aquí en el Departamento de Medicina Legal. No ha sido identificado. Lo único que se sabe es su edad, aproximadamente 25 años, pero tampoco se conoce su nacionalidad. Presumen que es un indigente o alcohólico que frecuentaba el Parque España, que vivía en la parte baja del río Machángara, que cruza el espacio verde. Conocer a través de la dactiloscopía a quién correspondería los datos. Un desconocido que hizo levantar a más de un vecino por la inseguridad que se vive en la zona. En Quito informó Iván Casamen. Momento de una nueva pausa comercial. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la emisión estelar del Comercio TV. El día de mañana nos vemos a las 6 en punto. Que tengan una excelente noche.